año litúrgico de tan próspero Guaranjar, miércoles de la octava de la Ascensión. El reino de la fe, triunfo de Cristo. Bajemos a la tierra nuestras miradas que han estado fijas en el cielo para seguir a aquel que nos ha dejado. Busquemos los efectos del misterio de la Ascensión hasta en nuestra humilde y pobre morada donde el Hijo de Dios ha dejado de vivir visiblemente. Qué espectáculo tan asombroso atrae nuestra atención aquí abajo. El mismo Jesús que subió al cielo este día sin que la ciudad de Jerusalén se conmoviese, sin que se diese cuenta de ello, sin que el género humano sintiese la nueva partida de su divino huésped. Ese mismo Jesús, en el simple aniversario de hoy, 19 siglos después del suceso, conmueve aún toda la tierra con el esplendor de su ascensión. En estos días aciagos, la fe languidece. ¿En qué región del globo, sin embargo, no hay cristianos, ya sea colectiva o individualmente? Esto es suficiente para que todo el universo oiga decir que Jesús subió al cielo y que este día está consagrado a celebrar su gloriosa ascensión. Durante 3 años vivió nuestra vida en la tierra. La estancia del Hijo eterno de Dios entre nosotros fue ignorada de todas las naciones. Salvo una. Esta nación le crucificó. Los gentiles ni siquiera le hubieran mirado, porque aunque la luz brille en las tinieblas no la acogerán. Y Dios pudo venir a su obra misma y no ser acogido por los suyos. Para el corazón del pueblo preparado para su visita, su palabra fue esta simiente que cae en terreno pedregoso, y no germina, que cae entre espinas y es sofocada, y que encuentra apenas un rincón de tierra buena donde pueda fructificar. Si a fuerza de paciencia y de bondad mantiene a su lado algunos discípulos, su confianza en él permaneció débil, vacilante, siempre dispuesta a extinguirse. Sin embargo, después de la predicación de los apóstoles, el nombre y gloria de Jesús son conocidos en todas partes, en todas lenguas, en todas razas. Es proclamado el Hijo de Dios encarnado. Tanto los pueblos civilizados como los bárbaros han venido a él. Se celebra su nacimiento en el establo de Belén, su muerte dolorosa en la cruz donde pagó el rescate del mundo, su resurrección que confirmó la misión divina que vino a cumplir. En fin, su ascensión por la que se sentó el hombre Dios a la derecha de su Padre. En todo el universo la voz de la Iglesia hizo resonar el misterio de la gloriosa Trinidad, que vino a revelar al mundo. La Iglesia que fundó enseña en todas las naciones la verdad revelada, y en todas se encuentra almas dóciles que repiten su símbolo, la fe. ¿Cómo se cumplió esta maravilla? ¿Cómo perseveró y perseverará después de 20 siglos? Jesús, que sube al cielo, nos lo explica con una palabra. Me voy, dice Dios, es ventajoso que me vaya. ¿Qué quiere decir? Sino que en nuestro estado actual hay para nosotros algo más ventajoso que su presencia. Esta vida no es el momento de verle y contemplarle. Para conocerle y buscarle, aún en su naturaleza humana es necesario otro elemento. Es la fe. Ahora bien, la fe en los misterios del Verbo encarnado no comienza a reinar en la tierra, sino en el momento de dejar de ser visible aquí abajo. ¿Quién podrá explicar la fuerza triunfante de la fe? San Juan la da un nombre glorioso. La fe, dice, es la victoria que humilla al mundo a nuestros pies. Ella es quien humilló ante los pies de nuestro divino jefe, ausente de este mundo, la potestad, el orgullo y las supersticiones de la antigua sociedad, y el homenaje ha subido hasta el trono donde tomó asiento hoy Jesús, Hijo de Dios y de María. Enseñanzas de San León. San León Magno, intérprete del misterio de la Encarnación, comprendió esta doctrina con su penetración habitual y la expresó con la elocuencia que le es familiar. Después de haber cumplido la predicación del Evangelio y misterios de la Nueva Alianza, dice: Jesucristo nuestro Señor, subiendo al cielo ante las miradas de sus discípulos, puso término a su presencia corporal y debe permanecer a la derecha de su Padre hasta que se cumpla el tiempo destinado a la multiplicación de los hijos de la Iglesia. Después vendrá como juez de vivos y muertos, con la misma carne con que subió. Así todo lo que era visible aquí de nuestro Redentor pasó al orden de los misterios, y para hacer la fe más excelente y más firme, la vista fue reemplazada por una enseñanza, cuya autoridad, rodeada de una irradiación celestial, arrastra los corazones de los creyentes. Por la virtud de esta fe cuya energía aumentó la ascensión del Señor y que el Espíritu Santo vino a fortificar. Ni las cadenas, ni los calabozos, ni el destierro, ni el hambre, ni las hogueras, ni los dientes de las fieras feroces, ni los suplicios inventados por la crueldad de los perseguidores pudieron asustar a los cristianos. Por la fidelidad en esta fe todo el mundo, no solamente los hombres, sino también las mujeres,
No solo los niños y adolescentes, sino jóvenes delicados, combatieron hasta el derramamiento de su sangre. Esta es la fe que arrojó a los demonios, hizo desaparecer las enfermedades y resucitó a los muertos. Después vimos a los apóstoles que después de haber sido confirmados por tantos milagros, instruidos con tantos discursos del Señor, se horrorizaron por la indignidad de su pasión, y no aceptaron la verdad de su resurrección. Hasta después de titubear, les vimos cambiados inmediatamente después de su ascensión, de tal modo que las cosas que hasta entonces no les inspiraban más que terror, de repente son causa de alegría. Toda la fortaleza de la mirada de su alma se dirigió a la divinidad del que está sentado a la derecha del Padre. La vista de su cuerpo no quitaba la viveza de su ojo desde que comprendieron el misterio y llegaron a entender que al descender de los cielos no se separó de su Padre, y que al subir no dejaba solo a sus discípulos. En el momento en que el Hijo del Hombre e Hijo de Dios se manifestó de una manera más excelente y más augusta, es aquel en que se retiró a la gloria y majestad de su Padre, porque entonces es cuando, por un proceso inefable, se hizo más presente por su divinidad a medida que su humanidad se alejaba más de nosotros. Entonces la fe, más iluminada que el ojo terrestre, se ha acercado con paso firme a aquel que es el Hijo igual al Padre, ella que no ha tenido necesidad de palpar en Cristo esta naturaleza humana, por la que es inferior a él. La sustancia de este cuerpo glorificado ha permanecido la misma, pero la fe de los creyentes tenía en adelante su cita allí donde, no una mano de carne, sino una inteligencia espiritual, es admitida a tocar al Hijo igual al Padre. De ahí que el Señor resucitado, cuando María Magdalena, que representaba la iglesia, se lanzó para asir sus pies, la detuvo con estas palabras: no me toques, porque no he subido todavía a mi Padre. Como si dijese: no quiero que llegues a mí por un camino sensible, ni que me reconozcas por contacto humano. Te he reservado a una experiencia más sublime. He preparado para ti una suerte digna de envidia. Cuando haya subido mi Padre, entonces me comprenderás, pero de una manera más perfecta y verdadera, porque siendo los sentidos sobrepasados, la fe te revelará lo que los ojos no verán aún. Beneficios de la fe. Con la partida del Señor se inauguró este reino de la fe que debe prepararnos para ver eternamente el supremo bien. Y esta fe dichosa que es nuestro elemento nos da al mismo tiempo toda la luz compatible con nuestra débil condición para entender y adorar al Verbo consubstancial, al Padre, y para tener conocimiento de los misterios que el Verbo encarnado obró aquí en su humanidad. Muchos siglos nos separan del momento en que se hizo visible la tierra, y le conocemos mejor que le conocieron, y le gustaron sus propios discípulos antes de la ascensión en el monte de los olivos. Nos convenía ciertamente que se alejase. Su presencia hubiera impedido el desarrollo de nuestra fe, y nuestra fe sólo podía llenar el intervalo que le separa de nosotros hasta que entremos en el interior del velo. Cuán profunda es la ceguera de esos hombres que no sienten el poder sobrehumano de este elemento de la fe, por el que el mundo fue no solamente vencido, sino transformado. Pretenden haber descubierto la composición de los evangelios y no ven este evangelio viviente salido de 10 y 9 siglos y una fe unánime, salido de la confesión generosa de tantos millones de mártires, de la santidad de tantos justos, de la conversión sucesiva de tantas naciones, comenzando por las más civilizadas y acabando por las más bárbaras. Aquel que, después de haber visitado un rincón de esta tierra durante algunos años, bastó que desapareciera para atraer así la fe de los más grandes genios como la de los corazones más sencillos y rectos. Seguramente que es lo que nos ha dicho que era el Hijo eterno de Dios. Gloria y acción de gracias te sean dadas, Señor, que, para consolarnos de tu partida, nos has dado la fe por la cual el ojo de nuestra alma se purifica, la esperanza de nuestro corazón se inflama, y las realidades divinas que poseemos las sentimos en todo su poder. Conserve en nosotros este don precioso de tu bondad completamente gratuita. Acreciéntale sin cesar, haz que se abra en toda su madurez, en el momento solemne que ha de predecer a aquel en que te reveles a nosotros cara a cara.